Un millón de gotas es una frase que yo he extraído de un personaje de la novela que se llama Laura. Es un personaje sombra, un personaje que aparece al principio de la novela, luego desaparece, pero que para mí es el personaje fundamental de esta novela. Laura es una mujer, podríamos decir, de nuestro tiempo. Y ser de nuestro tiempo significa que es una persona que intenta sobrevivir con sus traumas, hasta que ella es policía y en un momento determinado tiene que investigar un tema tan delicado como la prostitución infantil en Barcelona. Quiero dejar claro que no es una novela policíaca, pero ella, digamos, tiene que investigar esto y se topa con la hormetá que rodea este tipo de estructuras cerradas criminales, sobre todo cuando tienen imbricaciones con la política, con la prensa, con los poderes fácticos. Entonces, en un momento determinado, el jefe de Laura le dice: oye, déjalo porque tú no puedes hacer nada porque solo eres una gota en un océano, Y Laura, que es una mujer muy perseverante, le dice: sí, pero es que el océano es un millón de gotas. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que es cierto que vivimos aislados, que pensamos que no podemos cambiar el mundo, ¿no? Nos han acostumbrado a la resignación, y lo cierto es que si uno se diera cuenta de que juntos somos un millón de voluntades, de que juntos podemos cambiar las cosas, la sociedad descubriría un poder increíble. Y en el fondo, de lo que quiere hablar la novela, Un millón de gotas, es de esto, ¿no? Del despertar, ¿no? Del despertar de las voluntades y decir: no solo somos un individuo, somos un millón de voluntades. Lo que pasa es que no lo sabemos. Yo creo que no es un libro derrotista, yo creo que es un libro realista, en la medida en que yo siempre intento poner el prisma sobre personajes que a mí me parecen reales. Yo intento crear siempre personajes lo más cercanos posible a la realidad. Quizá en mis novelas anteriores yo me había centrado mucho en el dolor, en el sufrimiento, en el padecimiento. En esta novela también está, pero tiene el contrapunto de la esperanza, tiene el contrapunto de decir: oye, que no solo somos dolor, que no solo somos sufrimiento y resignación, también somos ideales, también somos sentimientos, también somos amor, también somos lealtad, también somos amistad. Entonces hay como una lucha en la novela, digamos que es la lucha que llevamos todos dentro, ¿no? Entre lo que podríamos ser y lo que somos. Eso lo dice Laura, y además es un tema recurrente en todas mis novelas. Quizá en esta, en Un millón de gotas, es más evidente, pero yo creo que no hay nada peor que robarle la infancia a un niño. Quizá por mi trabajo, quizá por mi experiencia personal, yo me he dado cuenta de que todo lo que somos no viene del aire. Yo siempre digo: no somos raíces en el agua, sino que nos afianzamos en el pasado, y nuestro pasado es nuestra infancia. Es decir, de los traumas, de los dolores, del daño que nos hagan siendo niños, va a depender mucho el hombre o la mujer en el que acabemos convirtiéndonos, ¿no? Entonces hay una serie de personajes que yo detesto especialmente, y son aquellos que de alguna manera u otra le roban a los niños su capacidad de soñar, su capacidad de volar. Utilizando un símil poético, te diría que los ladrones de infancia son los que les cortan las alas a los ángeles, por decirlo de alguna manera. Te incapacitan para amar, te incapacitan para soñar, que es lo que tiene que hacer un niño: soñar, vivir, disfrutar, jugar, ser niño, en definitiva, ¿no? Ahí yo distinguiría entre lo que es la violencia estética, que es un recurso fácil, estereotipado, en el que, digamos, la violencia causa un impacto inmediato, pero yo no utilizo ese tipo de violencia. Yo el tipo de violencia que utilizo no es el de una película de Tarantino, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque esa violencia impacta en el momento pero luego se olvida. A mí la violencia que me interesa es la que nace del interior, la que nace de nosotros, la que está evidentemente en los actos, pero la que de alguna manera te deja impacto interiormente, porque me interesa mucho que el lector entienda que cuando yo utilizo una imagen violenta, lo que estoy intentando es llevarle a él hacia esa violencia, hacérsela sentir a él. ¿Por qué?
porque entenderá mejor al personaje y entenderá mejor el contexto. Yo planteo 1 millón de gotas en la primera mitad del siglo XX y luego en la Barcelona actual, pero en un contexto muy violento. Estamos hablando de las purgas estalinistas, estamos hablando de la guerra civil, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la prostitución infantil, de las mafias rusas. Es decir, yo no puedo crear un personaje estereotipado que pase por encima de la violencia si pretendo ser honesto conmigo mismo. Yo creo que Igor Ester es el personaje con el que yo mejor me lo he pasado. Sí, porque es quizá el personaje más alejado de mí. Entonces, como escritor, a mí lo que me interesa es buscar lo que no conozco, es explorar. Y es curiosamente uno de los personajes que con la boca pequeña todo el mundo me dice que más le fascina. ¿Por qué? Porque Igor es el mal en esencia pura. Es decir, pero es un mal que no es el de un psicópata, que no es el de un psico-killer, que no es el malo americano de las novelas típicas, sino que es un personaje que podría ser cualquiera de nosotros. Es un personaje que cuando tiene 10 años ve cómo a su padre lo desollan vivo. De hecho, le obligan a él a participar en ese... Es un personaje que se cría solo en la calle, rodeado de violencia. Estamos hablando de la Unión Soviética en los años 20. Es un personaje que se tiene que buscar la vida y se endurece tanto que entiende que el único poder que tiene sobre los demás es la violencia, que los demás le teman y consigue que los demás lo teman, ¿no? Pero tiene sus principios y tiene sus valores. El epílogo en el que yo hago ese juego metaliterario de meterme como personaje, ¿no? Como ese escritor que no triunfa, que ha encontrado esta historia por casualidad y que la ha escrito y los demás la han olvidado, me servía o quise hacerlo como para darle un respiro al lector, en el sentido de que toda esta historia es muy dura, muy dramática, muy tensa, pero lo peor de todo es que está basada en cosas reales. Y yo quería darle al lector la ocasión o la oportunidad de que, si quiere, piense pues, que esto no deja de ser una ficción, un juego. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que la realidad es mucho más compleja que la ficción. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La realidad es contradictoria. La realidad no es fácilmente diseccionable. No es como una novela. Tú una novela sabes que tiene un inicio, que tiene un nudo y que tiene un desenlace. Y que al final todo queda perfecto, todo cuadra. Evidentemente si el escritor ha hecho su trabajo bien, ¿no? Pero la realidad no es así. La realidad siempre deja hilos colgando. Y esos hilos colgando muchas veces nos inquietan. Porque es duro saber que hay gente que se dedica a prostituir niños. Es duro saber que hay gente que se compra grandes casas, que vive a todo lujo, que es respetado socialmente, pero que fundamenta su riqueza en la corrupción. Es duro saber pues, que hay gente que se dedica al tráfico de drogas, drogando niños, yendo a buscarlos a África, como el caso de Siaka, para alegrarle las fiestas a los ricos. Todo eso es muy duro, pero existe. Son dos tipos de... Yo continuamente hago un paralelismo entre épocas históricas, voy del pasado al presente, y a la vez que hablo del desarrollo digamos, histórico, ¿no? De lo que pasa en los años 30, 40, 50 y adelante, voy haciendo una evolución con Gonzalo en el día a día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Gonzalo Gil, que es un abogado, buen tipo, ¿no? Podríamos decir que es una buena persona, que vive una vida tranquila, con sus prejuicios burgueses. Podríamos ser cualquiera de nosotros. Podríamos ser cualquiera de nosotros en el sentido de que todos llevamos un pequeño inquisidor dentro. Todos llevamos la tentación dentro de ser admonitorios, de señalar a otro con el dedo, y todos llevamos, lo que a mí me parece peor, un censor dentro. Es decir,
Todos tenemos cuidado con nuestra apariencia, todos tenemos cuidado con lo que decimos, todos tenemos cuidado con lo que hacemos públicamente, y sin darnos cuenta nos pasa lo que le pasa a Gonzalo. Tú te empiezas a traicionar una vez, y es una pequeña traición, como callar cuando no tienes que callar, para que no te despidan, o para que te contraten, o porque no es políticamente correcto, porque la mayoría de la gente va en un sentido y tú, aunque pienses de otra manera, te tienes que subir al carro. Bueno, pues esas pequeñas traiciones se van sumando, y al cabo de una vida uno se da cuenta de que es un personaje totalmente desfigurado, que se ha convertido en una máscara y que no sabe ni quién es, ¿no? Entonces, lo que yo digo en esta novela es que no es tan difícil ser uno mismo. Lo difícil es dar el primer paso. Por un mundo mejor. Sé que lo que acabo de decir es una ingenuidad absoluta. Yo no tengo nada de ingenuo, o sea, nada. Y sin embargo creo firmemente que hay que hacer un mundo mejor, que hay que hacer las cosas de otra manera. Es decir, hoy oía en la radio un chico que se quejaba, decía, oiga, es que a mí me están obligando a vivir en un sistema, el de la Constitución, el que ampara la Constitución, que yo no vote. Dice, y más allá de los 57 años, todos los que nacieron después, que tienen menos de 57 años, no votaron esa Constitución. Claro, yo mismo pensé, cambiadla, cambiad el mundo. En España se lee poco. Bueno, cambiad las políticas. La sociedad es nihilista, la sociedad es individualista. Cambiadla. O sea, un joven, un chico de 20 años, hoy en día, o sea, tiene muchos más motivos para luchar, o los mismos que podía tener yo cuando tenía 15 o 16 años. Exactamente los mismos. El problema, ¿cuál es? Despertar. Y no estoy hablando de demagogias, ni estoy hablando de ideas políticas como Podemos o como este tipo de... No, hablo del individuo, hablo de volver a convertirse en ciudadanos críticos, responsables, de plantarle cara a los políticos, en el sentido no de echarlos a la guillotina o de decir que no, en el sentido de decirle, oiga, usted está ahí para hacer un trabajo y tiene que hacerlo, porque yo, que soy un ciudadano libre e informado, lo voy a vigilar. Y si no hace lo que yo quiero, se va a alargar. ¿1 millón de gotas? 1 millón de gotas, ni más ni menos. Así de fácil y así de difícil. Yo escrito desde siempre, desde que era un niño. O sea, es el hilo conductor de mi vida, la literatura. Pero, como pasa con los sueños, cuando uno empieza a soñar, siempre piensa que no va a conseguir lo que quiere, ¿no? Porque hay demasiadas dificultades y porque, bueno, en fin. Cuando yo entré en la policía hace 20 años, pensé que era una cosa circunstancial. Pensé que estaría un tiempo y que me marcharía a hacer otras cosas como he hecho en toda mi vida. He viajado mucho, he hecho muchas cosas. ¿Qué pasó? Que me atrapó la idea del funcionario, en el mal sentido de la palabra. Es decir, ese colchón de seguridad que te permite plantearte la vida a largo plazo, ¿no? Es decir, bueno, pues tengo una seguridad económica, tengo una serie de cosas que me permiten enfocar mi vida hacia una estabilidad, hacia una zona de confort, que es lo que le pasa a Gonzalo Gil, ¿no? Pero yo seguía escribiendo, y seguía escribiendo, y algo en mi interior luchaba contra esa comodidad, ¿no? Yo siempre he sido una persona en fuga, siempre he sido un nómada, siempre he sido una persona que ha buscado, ¿no? Y eso se iba muriendo, poquito a poco, ¿no? En el 2011 yo publiqué La tristeza del samurái. Y tuve la suerte de que se publicó en muchísimos países. En Francia me dieron un premio, el premio a la mejor novela negra europea. Es un premio muy importante, mucho. Ese premio implicaba una serie de compromisos de publicidad, de promoción, es decir, yo tenía que viajar mucho a Francia.
Y llegó un momento que ya no podía compatibilizarlo con mi trabajo, porque no había tiempo material, ¿no? Y me acuerdo una noche me llamaron para decirme que tenía que ir a dar unas charlas a la Universidad de Montpellier, y yo dije que no podía. Dije que no podía porque tenía un turno de trabajo y no podía. Y me acuerdo que aquella noche yo tuve una actuación, una intervención policial que me hizo pensar, no te voy a explicar la que es, pero que me hizo pensar que yo tenía que tomar una decisión, que no podía seguir con esa dicotomía. Entonces, a la mañana siguiente llamé a estas personas de la universidad y les dije que sí, que vendría a dar la charla. Mi jefe me dijo que no podía ser, porque por los horarios y tal. Dije, ya, pero ya he tomado mi decisión, me voy. Y así fue.